Contrátame a una persona con ciertas características, pero el sueldo que estás ofreciendo no es compatible con lo que estás solicitando. Abordar qué es el salario emocional, porque ya una persona no tiene permanencia contigo solamente por la parte económica. Mentes Canacintra en Hablemos de RH. Las empresas que transforman la industria son las empresas que hacen historia. Hola a todos, mi nombre es Leonardo Barajas del equipo de Canacintra León. Bienvenidos a este episodio de Mentes Canacintra. El día de hoy vamos a tocar un tema tan importante. Estamos en la sección de Hablemos de RH. Nuestra invitada es Claudia Pérez, licenciada en Psicología Organizacional con maestría en Desarrollo Organizacional, Información en Desarrollo Humano, Coaching y Capacitación. Claudia, bienvenida a este episodio de Mentes Canacintra. Muchas gracias, Leo. Pues la verdad es un gusto, es un placer estar aquí con ustedes y poder hablar de este tema tan importante. Este tema es sumamente importante para todos los que somos empresarios, todos los que en algún momento nos hemos dado a la tarea o hemos tenido como la necesidad de reclutar personal o de contratar personal, ¿no? Entonces les agradezco muchísimo el espacio. Clau, en las empresas siempre se comenta que el área de finanzas es la importante, que el área de producción, todas son importantes en una empresa, pero quiero que me platiques desde tu experiencia, ¿qué tan importante es esta parte de reclutamiento en la empresa? Sí, Leo, fíjate que el área de reclutamiento justamente, y yo creo que hoy en día es un área estratégica para las empresas. ¿Por qué? Porque puedes tener una planeación, puedes tener tu planeación estratégica, puedes haberle invertido muchísimo tiempo, puedes tener la mejor metodología, puedes tener las mejores herramientas, maquinaria, puedes tener lo mejor, pero si no tienes el recurso, que es el más importante, que es el recurso humano, partiendo de una buena selección, todo lo demás pasa a segundo término. Entonces, las empresas hoy en día están conformadas por talento humano, ¿sí? Entonces, las empresas al final están conformadas por personas y si estas personas no cuentan con las habilidades, competencias, conocimiento, experiencia y todo lo que puede tener un ser humano para aportar a las empresas, la realidad es que al final del día, pues la empresa no funciona de la forma en la que tendría que funcionar por falta de este talento. Entonces, hablando del área de reclutamiento, es un área fundamental y es un área estratégica. Luego vemos el reclutamiento como algo que cualquier persona pudiera hacer, ¿no? O sea, ¿qué tanto problema puede haber en hacer una entrevista, en publicar una vacante? Pero realmente eso es lo que agrega valor a las empresas, el contar con las personas adecuadas en el puesto indicado. Interesante, Clau, y aprovechando y partiendo de esto del talento, en tu experiencia, cuéntame, ¿qué pesa más? ¿Pesa más un super currículum con una super foto, con hasta que me enseñé a picar el jitomate, o realmente una entrevista presencial? Cuéntame, ¿qué pesa más? Claro. Mira, yo creo que los dos factores son importantes. Sin embargo, como reclutador, cuando no conoces todavía a la persona que se está postulando y que te muestra un currículum de forma inicial, sabemos que sí es importante generar un buen currículum. Y no hablamos del currículum como en algún momento se pensaba que el currículum tienes que detallar toda tu información desde el kinder, que tienes que poner información o tus reconocimientos, o sea, información que simplemente va a hacer más extenso tu currículum, pero no por eso va a ser un currículum de calidad. Entonces, para todas aquellas personas que buscan empleo o que se postulan mediante plataformas, etcétera, sí es sumamente importante que aprendamos a hacer una buena redacción del currículum y que le demos una buena imagen. Hoy en día, gracias a varias plataformas, tenemos la opción de hacer un currículum muy conciso, muy preciso, con información realmente valiosa que al reclutador le va a dar la información necesaria justamente para darle el pase a la entrevista presencial. Entonces, dentro de mi experiencia, yo te puedo decir, ¿impacta un currículum bien redactado? Sí, y eso te da el pase a una entrevista presencial, pero también es sumamente importante que nosotros como reclutadores le demos el beneficio de la duda a la persona que se está postulando, ¿sabes? ¿Por qué? Porque puede ser que en currículum veas ciertas habilidades, ciertas competencias, ciertas cosas que tú dices, me da para que sea un buen candidato y citarlo a una entrevista presencial. Al final del día, hoy en día pues tenemos varias herramientas, ¿no?
pero sí es importante que cuando nos postulamos a una vacante nos demos a la tarea de revisar tanto la vacante a la que nos estamos postulando como la información que queremos hacerle llegar al reclutador. Claro. Súper. Por ejemplo, esto, lo de la entrevista y el CV, luego también está la contraparte, o sea, la entrevista donde dice, híjole, su currículum está hasta para llorar, pero wow, en la entrevista también llega a pasar. ¿Cómo identificas eso? O me decías tú al inicio que es el paso, pero cuando tú en tu experiencia, cuando tú ves que el CV es malo, lo seleccionas, ¿le das ese beneficio de la duda también? Fíjate que yo considero que partimos de un CV, como te lo mencionaba, un CV bien redactado, bien elaborado. Difícilmente cuando vemos un currículum que carece de información, por ejemplo, yo te hablaba de la importancia de revisar muy bien la vacante en la que se postulan, porque imagínate, que ponemos una vacante en donde se requiere cierto nivel de experiencia o ciertas habilidades como manejo de personal, Claro. y dentro del currículum no haces mención a esas habilidades que tal vez sí tengas, pero no las estás mencionando, difícilmente te vamos a citar a una entrevista. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor desde el currículum no está especificado cuáles son tus habilidades, tus competencias, tus conocimientos. Y no hablo de hacer una redacción, pues una redacción de media hoja, ¿no? Sino que a veces poniendo cosas muy puntuales de yo hacía esto, con eso ya el reclutador puede decir, ok, tiene manejo de personal, sí lo cito. Ya en la entrevista presencial o bien mediante un filtro vía telefónica, que luego a veces pudiéramos hacer eso, hacer una videollamada, hacer una videoconferencia, hacer una llamada telefónica simplemente, podemos ahí disipar ciertas dudas. Entonces, para el tema de reclutamiento, yo sí recomiendo que si ves un currículum que puede tener potencial, a lo mejor antes de una entrevista presencial puedes hacer un filtro vía telefónica o mediante una videollamada, que eso es una de las bondades que nos da hoy en día la tecnología. Ok, por ejemplo, en esto de la tecnología, luego no, hacerlo físico, o sea, que por ejemplo tú y yo estamos platicando y podemos leer el lenguaje físico, eso también lo llegas a notar en una entrevista. Tú como reclutadora identificas cuando hay algo que no te cuadra en una entrevista vía Zoom, por ejemplo. Fíjate que, por ejemplo, cuando hacemos una entrevista presencial, obviamente tienes más elementos. Cuando es una entrevista por videoconferencia o videollamada, tienes la oportunidad de ver al candidato. Incluso desde un inicio le tenemos que decir como los lineamientos al candidato, ¿no? ¿Por qué? Porque hay personas que, aunque es una videoconferencia, apagan la cámara. Entonces, pues eso realmente no nos da como mucha información. Sí te das una idea desde que ves las gesticulaciones de las personas, pero no tienes el contexto completo. Entonces, si de inicio, digamos, en una entrevista por videoconferencia, te da cierta información, tanto sus caras, sus gestos, etcétera, incluso hasta su lenguaje verbal, ¿no? Porque incluso puede tener muletillas o puede carecer de lenguaje, etcétera, etcétera. Yo sí sugiero una siguiente entrevista. O sea, si ya te convenció en tu entrevista por videoconferencia o vía Zoom, sí cítalo a una entrevista presencial. Ah, súper, para que vayan tomando nota de todos estos temas tan interesantes y estos tips que nos está dando Claudia. Claudia, y también hay otro punto que me gustaría tocar por ejemplo, las empresas que, bueno, por ahí he escuchado que el contratar por contratar. Tenemos 100 vacantes y tú contratas lo que sea, el chiste es tener gente. ¿Eso realmente pasa en las empresas? Cuéntanos un poquito. Fíjate que, bueno, te voy a platicar mi experiencia. Yo tengo 10 años, un poco más de 10 años dedicándome al tema de reclutamiento y me ha tocado justamente esta transición de cuando las personas se postulaban y tenían una permanencia amplia en la empresa, y la situación que vivimos hoy en día es que cada vez hay menos permanencia porque hay más oferta laboral. Entonces, las personas tienen más oportunidad de elegir a su contratante cuando anteriormente era aquí me quedo, o sea, aquí me contrataron, aquí me quedo, aquí me jubilo. Y lo que tenemos hoy con las nuevas generaciones es diferente. ¿Por qué? Porque hay muchísima diversidad y yo siempre les digo a las personas con las que trabajo, hoy en día
la empresa no necesariamente es quien elige al candidato, sino el candidato es quien elige a la empresa por la oferta que tiene. Claro. Y yo creo que en el caso de los reclutadores tenemos tenemos muchísimo trabajo allá afuera. ¿Por qué? Porque muchas de las personas, yo diría que el reclutador no contrata por contratar. El reclutador meramente recluta y contrata queriendo cubrir su plantilla y queriendo cubrir un objetivo. Sin embargo, muchas de las personas sí se contratan por contratarse, ¿no? ¿Por qué? Porque es como, bueno, me voy a calar, a ver qué tal, a ver si me hallo, a ver si me gusta. Llega otra empresa, le hace una oferta, 20 pesos más y se cambia, Claro. ¿sí? Entonces, creo que hoy en día a eso es a lo que nos estamos enfrentando con el tema de reclutamiento. Yo no lo asocio tanto al tema del reclutador, que obviamente sí tenemos que innovar y sí tenemos que ir pensando en nuevas estrategias de reclutamiento, pero más allá del reclutamiento, el hecho de que el talento humano que contratas no se te vaya tan fácil. Entonces creo que es un trabajo en conjunto, tanto los reclutadores como los empresarios que requieren gente o que requieren personal. ¿De qué manera voy a hacer que esa persona tenga esa permanencia conmigo? Sí, fíjate, comentas algo bien importante y esto da pauta para la siguiente pregunta del retener lo que reclutamos. Por ejemplo, las empresas que te ofrecen y que tienen el listado de prestaciones de ley, etc., ¿no? ¿Realmente se cumple? O sea, eso, si realmente lo cumplen, no solamente es como llamativo para jalarlos. Uh-huh. Fíjate que, pues, me ha tocado de todo, ¿no? He trabajado con empresas de diferentes giros y es desde la empresa que es, te ofrezco un sueldazo, pero a lo mejor ese sueldo te lo estoy dividiendo en bonos, no te lo voy a dar íntegro cada semana. Y creo que muchas veces sí puede ser gancho, pero en mi experiencia, la mayor de las ocasiones, sí es que el reclutador se dé a la tarea de darles la información adecuada a las personas para que el candidato tome la mejor decisión y justamente no ocurra esto que comentábamos en la pregunta anterior, contratar por contratar o estar en la empresa mientras, ¿no? Sí. Mientras me hablan de otro lugar, etcétera, ¿no? Entonces, sí creo que es muy importante desde un inicio ser muy claros con el candidato, decirle cuáles son las prestaciones, cuál es la oferta económica, si existen bonos, si no existen, cómo es el horario, porque incluso hay empresas que pueden tener horarios más extensos, que pueden tener horas extras, etcétera, etcétera. Y todo eso es importante hablarlo con el candidato desde un inicio, justamente para que no detone en un tema de rotación de personal. Claro, aquí sin exhibir a nadie ni sin decir nombres. Por ejemplo, a ti te ha tocado que tú como reclutadora, cuando una empresa te contrata para esto, que te diga, esto es lo que ofrezco. ¿Te ha tocado a ti decirle, sabes que es muy poco, en el mercado está esto? Sí, por supuesto. Sí me ha tocado. Incluso, una de mis tareas principales es decirle al empresario cómo está el mercado, cómo está su mercado y si realmente es competitivo con su mercado. Porque en ocasiones, y obviamente con todos los incrementos que tenemos hoy en día con el tema del salario mínimo, sí es muy importante que el empresario y que nosotros como reclutadores sí hagamos conciencia de cómo está el mercado laboral allá afuera, ¿no? Porque, híjole, a veces es contrátame a una persona con ciertas características, pero el sueldo que estás ofreciendo no es compatible con lo que estás solicitando. Entonces tiene que haber mucha congruencia, como si me pidieras que contratara a un auxiliar administrativo y que aparte te sepa de contabilidad y que aparte te sepa hacer declaraciones y el sueldo que le quieres dar es un sueldo mínimo. Entonces, todo tiene que ser muy congruente y tiene que ir en relación a. Entonces, una labor de los reclutadores también es informar a los dueños de empresa o a los empresarios cómo está el mercado y de qué forma vamos a ser competitivos con las ofertas laborales. Claro, y cuéntame, o sea, esto, ¿cómo lo toman los empresarios cuando les dices, sabes qué? Sí, pero hay que pagar más, hay que abrir más la cartera? ¿Qué te dicen? ¿Si hay apertura? Yo creo que en la mayoría de los casos sí hay apertura. Sobre todo porque sabemos que estamos en un mercado cambiante y Guanajuato es un estado que de verdad tiene una oferta laboral impresionante. O sea, hay muchísimo trabajo aquí en Guanajuato. Entonces, hay muchas ofertas laborales, hay muchas empresas que ofrecen muy buenas oportunidades. Y fíjate que más allá del sueldo,
yo creo que hay algo sumamente importante que hoy en día tenemos que abordar, que es el salario emocional, porque ya una persona no tiene permanencia contigo solamente por la parte económica, Claro. sino también por esa fidelidad a la empresa de si la empresa se preocupa por mí, si la empresa sabe quién soy y no soy un número más para la empresa, o sea, que la empresa realmente sepa que soy yo, que soy Claudia y qué hay en mi vida, ¿no? Entonces, Sí. eso es algo que también los colaboradores valoran mucho. Sí, la verdad es que coincido mucho contigo, porque en mi experiencia como empleado, la verdad es que la permanencia que tiene una persona sí es porque no soy ya un número nada más, porque ya me tomas en cuenta y no solo a mí, sino a mi familia. La verdad es que es muy grato para un colaborador sentirse parte de la empresa. Y sí, coincido mucho contigo en el salario emocional. Y quiero hacer también otra pregunta sobre el tema de las ferias, las bolsas de trabajo, como parte del reclutamiento. ¿Cómo las ves tú? ¿Qué opinas? ¿Sí funcionan realmente? Sí, yo desde mi experiencia puedo decirte que sí. Se han ido modificando el tema de las ferias. ¿Por qué? Porque hoy en día estamos en un cambio generacional, ¿no? Y eso obviamente impacta. Pero también es sumamente importante mencionar que las ferias de empleo pueden ser muy funcionales dependiendo del tipo de vacante que tú tengas o el tipo de posición que estés buscando. Por ejemplo, mi recomendación es las ferias de empleo muchas veces te funcionan mucho como para niveles operativos y reclutamientos masivos. Incluso puede haber otro tipo de estrategias, porque me ha tocado conocer empresas que ellos mismos hacen sus ferias de empleo, ¿no? Van, se ponen en un lugar, hacen su publicidad, empiezan a mencionar y obviamente captan personas. ¿Sí? Aquí lo importante es llegar a las personas adecuadas y obviamente tienes que revisar cuál es tu mercado o cuáles las personas o los candidatos a los que quieres llegar. Y por otro lado, tenemos el apoyo de la inteligencia artificial, que eso yo lo veo más como para áreas administrativas, direcciones, ya puestos como en un nivel jerárquico como más alto. Pero estoy totalmente convencida de que las ferias de empleo funcionan. Sí funcionan, sí. Voy a entrar también a que nos platique un poquito Claudia sobre pues, las experiencias que ha vivido, ¿verdad? Siempre es bien interesante poder escuchar y me gustaría, Clau, que me platiques alguna experiencia no tan grata que te haya tocado vivir en el tema del reclutamiento, que digas, híjole, esta no se me olvida porque platícanos un poquito. Sí, fíjate que algo no tan grato y que yo creo que nos pasa a todos los que nos dedicamos a esta área de reclutamiento es cuando es un candidato que te promete todo, ¿no? O sea, que a todo te dice que sí, o sea, tú lo ves en el filtro, tú dices, sí, sí es el candidato, dio las preguntas correctas, pasó las pruebas psicométricas, todo bien, referencias, todo bien, su proceso de selección de 10, ¿no? Lo contratas, llega el día de la contratación, día 1 lo contratas y al día siguiente, híjole, ya no se presenta. Entonces, yo creo que esa es una de las frustraciones más grandes a las que nos enfrentamos todos los que nos dedicamos a esto, incluso los dueños de empresa, los empresarios que lo han vivido. Yo creo que sí tiende a ser como algo frustrante, que no sabes qué falló en tu proceso y que a veces no tiene nada que ver con tu proceso de selección, es una cosa del candidato, ¿sí? Tal vez cambió su vida, cambiaron sus expectativas, cambiaron sus objetivos y algo que yo siempre les digo y que me encanta mencionarlo es, con las personas nada está dicho. ¿Por qué? Porque son seres humanos y los seres humanos somos cambiantes. El día de hoy podemos tener una estabilidad impresionante, algo nos detona, algo cambia en nuestra vida y al día siguiente ya fallamos totalmente, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una de las experiencias que más me ha quedado, que cuando tienes un buen candidato, sí tienes que dar el beneficio de la duda, pero también no apostarle todo al candidato y tener más opciones. Como en el amor, ¿no? Estás enamorada y te decepciona. Exactamente, como en el amor. Sí, oye, y aprovechando esto que nos comentas, dijiste algo bien interesante que me gustaría preguntarte. ¿Qué tan importantes son las pruebas psicométricas en el proceso del reclutamiento? Fíjate que las pruebas psicométricas, como toda prueba, tiene un nivel de sesgo. Todos los que nos dedicamos a esto lo conocemos. Y también hay candidatos que en algún momento
pueden conocer la prueba y tratar de manipularla en algún porcentaje, ¿no? Las pruebas psicométricas es una herramienta del reclutador, o sea, el proceso de reclutamiento está derivado o cuenta con varios pasos justamente para no darle total credibilidad a un solo paso. Y yo creo que aquí en ocasiones nos podemos enfrentar a que si salen mal en pruebas psicométricas, ya, mal, descártalo. Pero hay otros elementos en el entorno del proceso de reclutamiento que también tienes que tomar en cuenta, ¿sí? Y también es importante que la persona que aplique las pruebas psicométricas realmente sepa interpretarlas. ¿Por qué? Porque luego en ocasiones vemos las gráficas y nos dejamos guiar por las gráficas de, ok, nivel de liderazgo 50%, no, entonces no va a ser un buen líder. A ver, espera, tal vez puede ser que su estilo de liderazgo sea de forma diferente. No, y te interrumpo porque, por ejemplo, a mí que me ha tocado, luego de repente son confusas. Claro. Son confusas y ya hasta el último te vas dando cuenta y dices, caray, ya me equivoqué en todas, era al revés, ¿no? O sea, como que entiendes ya el objetivo de la encuesta y dices, ching, ya la regué. Ajá. Entonces creo que también eso cuenta bastante. Sí, exacto. O sea, de entrada tienes que tener una persona que esté capacitada para aplicar las pruebas psicométricas, ¿sí? Y a lo mejor aquí yo puedo decir, los psicólogos organizacionales, pues somos psicólogos, trabajamos con pruebas psicométricas y aplicamos pruebas psicométricas, ¿no? Entonces, y viene la parte de la interpretación, que eso es algo sumamente importante. Y luego la parte del perfil, o sea, si realmente la prueba que se está aplicando es para ese perfil, porque claro, luego a lo mejor, no sé, a una persona operativa le quieres aplicar una prueba de inteligencia, pero es una prueba de inteligencia para alguien con un nivel de preparación más alto, entonces todo tiene que ser acorde. Por eso siempre les digo, el proceso de reclutamiento es una especialidad totalmente y no es como que cualquier persona, hablando de la parte de la empresa, pueda llevar un proceso completo. Tal vez una entrevista sí, o sea, tal vez alguien, por ejemplo, que vaya a funcionar como el jefe inmediato de la persona que se está entrevistando, pueda hacer la entrevista, por supuesto. Pero en este caso, todo el proceso que engloba el reclutamiento de personal, sí tiene que ser una persona especializada en la materia. Súper. Y comentando esto de pruebas psicométricas, platícame, Clau, la inversión, o sea, por ejemplo, para muchas empresas que a lo mejor no lo hacen, que ya tienen un sistema de reclutamiento, la inversión de pruebas psicométricas y de algunas otras estrategias que utilizan para el reclutamiento, ¿es una inversión alta o es muy baja? Tú platícame un poquito de eso. Pues fíjate que hoy en día ya hay varias opciones, entonces realmente sí es una inversión que cuesta, pero no necesariamente tiene que ser muy cara. Ok, interesante. Y bueno, ya vamos a ir entrando a otro temita que me tenía con mucha emoción, porque sé que es de mucha carnita. Y luego yo, por ejemplo, ahí los que andamos de chismosos en TikTok, en Facebook y en esas redes, pues nos gusta ver de todo, ¿no? Y quiero hablar del tema generacional, que creo que es un tema que, digo, tiene mucha carnita, pero en el tema del reclutamiento, ¿qué tanto impacto tiene ahorita? Te lo digo porque luego de repente veo que dicen, los jóvenes de ahora ya no quieren trabajar, ¿no? Ya quieren ser influencers y todo eso. Entonces, cuéntame en lo laboral, ¿qué tanto impacto está teniendo esto? Pues hoy en día las empresas tienen multigeneraciones, o sea, hay baby boomers conviviendo con generaciones millennials, Z, centennials, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que aquí partimos más de la cultura de la empresa para trabajar con estas nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que las nuevas generaciones hoy en día tienen mucha información y es muy valioso su talento desde cómo ellos pueden explorar o cómo pueden ellos entender ciertos conceptos, cosa que a lo mejor a nosotros que somos de la vieja escuela, pues lo aprendimos de otra manera, ¿no? Entonces, yo vengo de una generación en donde tuvimos esa transición del internet, del teléfono inteligente, del smartphone, etcétera, etcétera, y ellos ya nacieron con toda esta tecnología. Entonces, para ellos vivir sin tecnología es imposible y para nosotros vivir sin tecnología no es tan caótico, ¿no? Claro. En algunos casos. Sin embargo, yo creo que sí es muy importante que las empresas
comiencen a adaptarse y tratar de entender un poco la filosofía de las nuevas generaciones, porque la realidad es que vienen a aportar mucho, o sea, aportan mucho en el sentido en el que si yo me tardaba a lo mejor media hora en investigar ciertas cosas, conocer, entender, ellos te lo hacen en 2 minutos. Sí, o sea, ellos, si tú les preguntas, oye, ármate un proyecto de esto, ellos lo hacen súper fácil, nada más ChatGPT, y en 2 minutos ya tienes el proyecto armado. Entonces, creo que sí es sumamente importante que empecemos a conocer a estas generaciones, pero sobre todo lo que pueden aportar. Y hablando en el tema de reclutamiento, pues también con estas generaciones, pues entra todo lo que es el tema de la inteligencia artificial y esto es algo sumamente importante. ¿Por qué? Porque el hecho de que la inteligencia artificial nos ayude a hacer ciertos filtros en tema de reclutamiento nos acorta muchísimo tiempo. Sí, o sea, si a lo mejor yo me llevaba 3 horas o toda una mañana revisando currículums de una sola vacante, con la inteligencia artificial me llevo la mitad de tiempo, por ejemplo. Pásanos el tip, claro, aprovechando, ¿cómo es que lo utilizas? O sea, ¿cómo te ayuda a disminuir el tiempo con las vacantes? Fíjate que hoy en día ya hay varias plataformas de inteligencia artificial y son plataformas muy comerciales. Por ejemplo, un CompuTrabajo, que yo creo que el 80% de los reclutadores lo hemos utilizado, que desde ahí ya te dice el porcentaje de cumplimiento que tiene un candidato con tu vacante. Entonces, desde ahí tú ya te ahorraste un paso de abrir el currículum, revisarlo y decir, no, no es viable para lo que yo estoy buscando, ¿no? Entonces, desde ahí, desde que tú ves el porcentaje de compatibilidad con tu vacante, desde ahí. Hay otras plataformas, obviamente, que a lo mejor ya tienen otros costos y que pagas una anualidad, etcétera, etcétera. Estas plataformas te hacen un filtro previo o bien les hacen algunas preguntas antes de que pasen contigo los candidatos para que tú te asegures si es el candidato ideal para el puesto que está buscando. Me voy a regresar poquito a lo que hablábamos del tema de generaciones para todos aquellos que nos están viendo. Entonces, el proceso de reclutar cambia según la edad. O sea, sí se manejaba, lo decías tú, de la vieja escuela, para contratar a alguien de entre 45 a 55 años es diferente a uno de 18 a 25, si manejas un proceso diferente. Yo creo que en esencia el proceso se sigue manteniendo porque sigues haciendo una entrevista de primer filtro, sigues haciendo una entrevista a lo mejor si quieres de competencias, y sigues aplicando las pruebas psicométricas, pero yo creo que la esencia de la entrevista, las preguntas que haces, sí cambian con el tema de la generación, porque por ejemplo, hoy a un joven, si le preguntas cuáles son tus objetivos a 5 años, a lo mejor no puedes esperar que te diga seguir permaneciendo aquí y jubilarme aquí, ¿no? O sea, tal vez la respuesta va a ser muy diferente. Entonces creo que es importante estructurar nuestras preguntas de forma diferente, de tal manera que si lo que quiero es ver habilidades y competencias del candidato y ver si esas habilidades cumplen con el perfil que yo estoy buscando, entonces enfocarme hacia esas preguntas para identificar si es viable o no viable para el perfil que estoy. Ok, súper interesante. ¿Y tú qué les recomiendas a los empresarios, a todos aquellos de RH que nos ven sobre el buscar talento joven o el buscar a la vieja escuela? ¿Qué es la recomendación que tú das actualmente? Te lo platico porque en algún momento yo también tuve el poder de reclutar gente y la verdad es que yo buscaba mucho talento joven porque yo decía, es más fácil moldearlo porque están fresquecitos, ¿no? Uh-huh. Y se dice en el medio que los que ya tienen trayectoria luego de esos vienen maleados, ¿no? Se dice coloquialmente. Cuéntanos, danos un tip, ¿qué es la recomendación? ¿Ambas? ¿De todo? Pues la recomendación inicial es, hay que definir perfectamente bien el perfil de puestos, qué es lo que tú necesitas, o sea, cuál es el objetivo que tú persigues. ¿Por qué? Porque imagínate que quieres a una persona de mercadotecnia que te maneje redes sociales, seguramente no lo vas a encontrar en alguien de la vieja escuela. Entonces, si quieres a alguien que te maneje los conceptos de hoy en día, que lleve tu empresa o tu marca a otro nivel, etcétera, etcétera, seguramente vas a tener que buscar un perfil o un candidato más joven.
¿sí? No porque tal vez el que sea mayor no lo sepa hacer, pero a lo mejor el tema de la tecnología, el tema de las redes, etcétera, pues sí puede ser un poco más complicado. Entonces, yo creo que es muy importante primero partir de cuál es el perfil que quieres, tenerlo muy bien definido y una vez que lo tengas claro y que sepas cuál es el objetivo que quieres perseguir, entonces ya podemos buscar al candidato ideal. Ok, y como tip, ya cuando tienes al candidato ideal, ya pasó todos los filtros, la entrevista, ¿qué consejo les darías a todos los que nos ven para que puedan permanecer? Fíjate que en mi trayectoria yo he visto que a veces pensamos que para retener el talento o que no exista la fuga de talento, lo que queremos es págale más, dale más dinero, etcétera. Y no todo está vinculado al dinero, ¿sabes? O sea, yo creo que hay muchas cosas que podemos hacer en la empresa, que justamente el tema del salario emocional, que creo que es algo sumamente importante, hay estrategias que podemos hacer. ¿Por qué? Porque para el colaborador es más importante quizás que me volteen a ver, que me valoren, que vean lo que estoy haciendo, que vean que me esfuerzo a lo mejor todas las mañanas por estar aquí a las 8 de la mañana, ¿no? Y vivo del otro lado de la ciudad. Sí, y me dirán muchas personas, pues es que es obligación llegar a las 8 de la mañana. Sí, tal vez, pero no olvidemos que trabajamos con personas y que esas personas tienen una vida, tienen familia y juegan varios roles. Entonces, pueden ser papás, hermanos, hijos y demás. Entonces yo creo que uno de los tips importantes es saber que trabajamos con personas, que las personas tienen ciertas necesidades y que lejos de que digamos, híjole, no lo voy a consentir, no lo voy a apapachar, yo soy una empresa y sí, está bien, o sea, sí las empresas tenemos que ser muy institucionales, pero también no debemos olvidar que trabajamos con personas. Claro, súper. Entonces, para que ahí vayan tomando nota de los tips que nos está dando Clau. Y para ir cerrando, Clau, hay algo que también me tiene bien inquietante, que es que, digo, en mi experiencia aquí en Canacintra visitando empresas, luego de repente se comenta el que te roban el talento. ¿Qué tan común es esto? ¿Sí pasa? Cuéntanos un poquito más sobre esto. Ok, mira, hablando de la estrategia de reclutamiento, sí existen los headhunters, que obviamente son personas que se dedican justamente como a cazar estos talentos, ¿no? Pero algo importante es que si yo como empresa tengo la seguridad de que mi personal se siente valorado, se siente bien trabajando conmigo, no tendría por qué tener como miedo a que me robaran su talento, ¿sí? Hay una rotación sana en las empresas que obviamente las personas cuando tienen cierto tiempo y ya se sienten topadas, es normal que quieran brincar hacia otros lugares, ¿no? Experimentar nuevos retos, crecer de manera profesional, personal y demás. Y esto es algo natural, incluso hasta sano para la empresa. ¿Por qué? Porque le da la oportunidad de actualizarse con nuevo talento. Entonces, cuando hablamos de robar talento, sí sucede en el área de reclutamiento, pero quizás también es una mirada hacia dentro de la empresa en donde se pregunten, ¿qué tanto estoy haciendo yo para que mi personal quiera permanecer conmigo y quizás generar esa lealtad para que me prefieran a mí sobre las demás propuestas que les pueden llegar, ¿no? Porque es cierto que les van a llegar otras ofertas, pero ¿qué estoy haciendo yo para que me prefieran a mí y no se vayan a otro lugar? Claro, y que, digo, también todo esto parte del tema de la retención, que ya ese es otro tema también con muchísima carnita por explorar. Y digo, ya para ir terminando, Clau, también me gustaría, digo, ya conocimos un poquito de tus conocimientos, pero conociendo un poquito más a Clau en el tema de reclutamiento, platícame, ¿qué es lo que más te gusta a ti del reclutamiento? Que tú digas, a mí me gusta hacer esto del reclutamiento. El reclutamiento. Fíjate que algo que me gusta es la diversidad de las personas, o sea, el número de personas que puedes entrevistar y las personalidades que puedes conocer es algo muy bonito en tema de reclutamiento, pero más allá de eso, yo creo que es tener como ese valor agregado de decir, se le da la oportunidad a alguien de que pueda tener un empleo para que pueda llevar un sustento a su casa, ¿sabes? Yo creo que esa es una de las cosas que hacemos los reclutadores, que tal vez hay quienes no lo ven de esa manera, pero el hecho de que tú le des el voto de confianza al candidato para que entre a la empresa, para que trabaje contigo, híjole, yo creo que eso es algo que
que se te paga solo, ¿sabes? Sí. Y ahora la otra parte, ¿qué es lo que no te gusta del reclutamiento? Me decías de las experiencias, ¿no? De que no, pero algo que tú digas, así como una actividad que digas, híjole, esto no me gusta. Por ejemplo, analizar los resultados de los psicométricos, pero algo en particular que a ti no te guste. Híjole, yo creo que algo que no me guste en tema de reclutamiento, ay, pues yo creo que cuando tienes candidatos que no cumplen con el perfil y que se te postulan y se te postulan y se te postulan y te hablan y te hablan y te hablan y tú por más que quieres de Bien forma tóxicos. exacto, por más que intentes de forma diplomática decirles que no cumplieron con el perfil y aún así que exista una insistencia por parte de ellos, híjole, yo creo que eso es una de las cosas más complicadas que me ha tocado hacer. Sí, y hace ratito te preguntaba sobre la experiencia que no te guste. ¿Hay alguna en particular que digas, me acuerdo hasta de su nombre, se llama fulanito de tal, híjole, peor que mi novio o algo así? ¿Te tocó algo así? Candidatos tóxicos, fíjate que normalmente tiendo a ser como muy diplomática en cómo llevo los procesos de reclutamiento. Sí me han tocado candidatos que por más que les dices, no sé, no tengo una vacante para ti en este momento, ¿por qué? Porque los perfiles, no, es que sí puedo, y es que yo sé, y en ese momento se vuelven todólogos y ellos te cubren todos los perfiles que tú quieras y que gustes y que mandes. Entonces, yo creo que es una de las cosas complicadas y de las que menos me gustan, ¿no? Como batear a un candidato y decirle, híjole, realmente no tengo una vacante para ti. Sí, y fíjate que ya voy cerrando esto y en algún momento leí, esto aplica tanto para los que reclutan como para los que se postulan, es que leí esta frase que decía, los campeones solamente juegan con campeones. Y tiene razón, o sea, si nosotros vamos a contratar a un buen elemento, tiene que ser un campeón para que juegue en el mejor equipo, entonces tenemos que ser el mejor equipo. Y si yo quiero pertenecer a un gran equipo, pues también tengo que ser un campeón y tengo que dominar todo para poder estar en esta empresa, ¿no? Postulándome. Pues voy cerrando, Clau, muchísimas gracias por habernos acompañado. Algo con lo que quiera cerrar, resumir, algún consejo, algún tip. Sí, bueno, yo creo que este tema del reclutamiento y la selección de personal es un trabajo en conjunto. En la parte de las empresas, yo como empresa prepararme para ser una buena opción para los candidatos y que llegue a mí el mejor talento. Y por otro lado, los candidatos también es importante preparar un buen currículum y destacar su experiencia y sus habilidades para que se puedan postular a la empresa que ellos quieren, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una parte importante, que es un trabajo en conjunto, y dentro de los procesos de las empresas, que también es un trabajo en conjunto. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que reclutamiento es el que no trae a las personas, pero tal vez deberíamos de preguntarnos si el perfil que yo estoy solicitando es congruente con todo lo que estoy queriendo obtener del candidato y la oferta que tengo. Y con esto concluimos este episodio de Mentes Canacintra. Clau, muchísimas gracias por habernos acompañado, por compartirnos anécdotas, experiencias de aquellos que se postulan y que son bien tóxicos. Déjanos tus redes sociales, compártenos para si alguien requiere más información, alguna asesoría, contratar tus servicios. Claro que sí, Leo. Muchísimas gracias a ustedes por su invitación. La verdad es que yo encantada de compartirles esta información y nos encuentran como Conecta RH, agencia de reclutamiento en Instagram y Conecta RH en Facebook. Y si les gustó la plática, por favor, déjenos algún comentario, si tienen alguna sugerencia de un tema, algo, si eres empresario y te interesa también participar, escríbenos. Nos encuentras como Canacintra León. Esperamos verlos pronto en el siguiente episodio. Muchísimas gracias a todos.